Diga, fuegos de avivamiento. Repita conmigo, fuegos de avivamiento. Fuegos de avivamiento. ¿Y qué es eso, pastor? Creo que es una serie que debe estar tratando conmigo esta mañana para no sé cuántas semanas será, o si será 2, 3, 4, no tengo ni idea, pero voy a estar dando un pequeño estudio sobre los avivamientos que aparecen en la palabra de Dios y a través de las edades. Con base a lo que estábamos hablando el año pasado, las últimas semanas, de avivados por la palabra. Este estudio de avivamientos a lo largo de la historia humana, que Dios ha puesto en mi corazón, es porque es el deseo de Dios que cada generación sea tocada por el fuego de su presencia, por lo que Él ha depositado para nosotros, para nuestras vidas, para que las personas despierten y puedan compartir lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Mire, todo el mundo ha nacido con un propósito eterno, con un propósito divino. No solamente para cuando parta, sino también para caminar esta tierra con propósito. Mira que está a su lado y dígale, has nacido con propósito. Con un propósito divino, con un diseño, con un plan para tu vida. A veces muchas personas ni siquiera llegan a visualizar este plan, otras no lo conocen, otras lo dejan a medias, otras no luchan por ese plan, ese propósito. Por eso es la intimidad con Dios, es a través de la palabra y del Espíritu Santo, donde uno de manera personal va creciendo en torno a ese plan, o ese plan se va desarrollando. Hay un plan para todo. Esto no es para la gente que sabe mucho o que sabe poco, para la gente que lleva 30 años en la iglesia o que llevan 3 meses. Hay un plan y un propósito para todo el mundo y por eso Dios nos ha encontrado en el camino y hemos dado este paso de fe para estar aquí hoy creyéndole al Señor Jesucristo. ¿Lo cree? Así sea. Y es el deseo de Dios que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios, porque Él sabe que si el Espíritu Santo nos llena con ese fuego, con esa pasión, con esa fe, con esa presencia, las vidas son transformadas. ¿Lo cree? Las vidas son transformadas. Primera la nuestra propia. Entonces, toda la Biblia, cuando usted va a la palabra de Dios, es un recorrido de extremo a extremo, de Dios revelándose, de Dios tratando de traer vida a todos aquellos que se cruzan en el camino, trayendo de avivar, de que cada vida humana tenga no sea una mera existencia secular o temporal o limitada o mortal que esté sujeta, como la humanidad que está sujeta al pecado y muchas veces hasta la autodestrucción, sino que tenga verdaderamente una vida que trascienda. Para eso vino Jesús, para eso Él nos enseña la palabra, para que la vida de cada persona que habita este planeta trascienda y manifieste el diseño de Dios. Es el propósito divino por el cual usted y yo nacimos, para algo trascendental, para algo que no es solamente los 80, 90 o 100 años que caminemos en esta tierra, que también en esos 100 años que caminemos sobre esta condición, en esta condición actual, caminemos en base a ese propósito, sino que hay un propósito más allá. Pero no podemos solo agarrarnos al propósito que está más allá, sino que tenemos que vivir ese propósito aquí. Y por eso la palabra nos enseña. Y por eso el Espíritu Santo nos corrige, nos redarguye, nos exhorta, nos anima, nos fortalece. En fin, usted conoce. Es Dios acercándose una y otra vez de manera colectiva y también de manera personal para que usted y la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Y para poder vivir en esa total libertad que ganó Jesús, por su voluntad al Padre y por haber sido sacrificado en esa cruz. Entonces, si usted va al capítulo 1 de Génesis, que ya lo conocerá porque yo lo menciono bastantes veces, vemos a Dios, a un Dios fiel, a un Dios eterno, a un Dios misericordioso, buscando traer vida a su creación. Especialmente al hombre y a la mujer tal como Él las creyó. Entonces lo vemos a partir de Génesis y lo vemos hasta el último capítulo de Apocalipsis. Incluso cuando el hombre, el ser personal, la humanidad, usted y yo hemos caído, muchas veces nos hemos rebelado a la palabra de Dios o hemos desobedecido, Él decide dar una oportunidad a su vida. Él da oportunidad
Lo vemos en Génesis abriendo las puertas cuando el hombre cae, cuando el hombre se rebela contra Dios, cuando el hombre prefiere hacerle caso a la serpiente que a Dios, cuando toma decisiones completamente ajenas al propósito, al diseño, a la voluntad de Dios. Vemos a Dios dando oportunidad, abriendo camino, dando puertas, abriendo puertas para que podamos recuperar esa vida espiritual, ese diseño perdido o entregado al enemigo. Lo vemos en toda la palabra de Dios. Una y otra vez Dios tratando de avivar lo que Él se había muerto o resucitar en nuestro interior aquello que se perdió o que por ignorancia no alcanzamos o que no llegamos a valorar hasta que no perdemos. Es Dios abriendo nuestra vida para que podamos recibir todo lo que Él ya diseñó para que vivamos. Y como decía en otras ocasiones, y lo estaré repitiendo una vez más, la Biblia es cristocéntrica. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos el nombre de Jesús atravesado como con una flecha roja, como esa flecha que a veces ponen en los corazones cuando uno está enamorado, ¿verdad? Esa es la flecha roja que atraviesa toda la Biblia. La sangre de Jesús llegando para cubrir todos nuestros defectos, para quitar nuestras limitaciones y para que a través de su sacrificio cada uno de nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Lo cree? Si no lo cree, no hay nada que hacer, porque el que no tiene fe no puede agradar a Dios. Es imposible. Entonces el primer paso es la fe que hemos depositado en Dios, creyendo que Dios tiene cosas grandes, hermosas, maravillosas para mi vida. Diga, lo creo. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Bendita su presencia. Y vemos el capítulo 1 de Génesis, ya en el verso 2, como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él se movía y vemos a un Dios que se mueve, que desde el principio Él busca vivificar su creación. Y vemos como si fuera, la idea que da es esas aguas en movimiento, porque unas aguas paradas se estancan y se pudren, pero las aguas que se mueven son vida. Y por eso Jesús hablaba del agua de vida. Agua en movimiento, cómo Dios se mueve buscando quien responda a ese movimiento primero de Dios. Y eso es avivamiento también, para impartir a las vidas. Es decir, Dios se mueve, Dios se da a conocer, Dios se revela, Dios hace que sucedan cosas en tu vida. Él se mueve sobre nosotros, Él anda buscando a ver si en nosotros también nos movemos conforme al ritmo, a la armonía, al son que Él marca. Dios da el primer paso, porque si Él no da el primer paso es imposible. Pero Él da el primer paso y Él se mueve, el Dios que se está moviendo, esperando que nosotros hacia ese paso acudamos o vivamos conforme a ese movimiento que Él produce sobre nuestras vidas. Es una vida que quiere impartir sobre nosotros un despertar, un avivar, una vida cuyo exponente máximo, y cuyo modelo y cuyo ejemplo es Cristo. Es la vida de Cristo. Y por eso es Jesús que Él dice, el verbo se hizo carne, lo hablábamos hace unas semanas atrás, para que pudiéramos ver al mismo Dios como Él haciéndose hombre, haciéndose carne, caminó entre nosotros. Es el modelo. Y por eso Jesús decía, las cosas que yo he enseñado, ustedes las tienen, lo que yo he hecho, ustedes lo pueden hacer, y aún cosas mayores pueden suceder solamente si creen. Solamente si creemos. Pero es imposible creer y no agradar a Dios. Es imposible creer y a medida que Dios se va revelando, no seguir esas pautas que Él nos va haciendo, dando. Y de eso se trata. Entonces, el ejemplo máximo es Jesús en su caminar sobre la tierra. Avivamiento. Cuando hablamos de avivamiento, tienes que preguntarte si mi idea de avivamiento es la misma idea que tiene Dios. Porque a lo mejor a ti avivamiento es vivir mucho mejor de lo que vives y vivir bien. Son ideas que a veces nos hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos unos valores muchas veces que no se ajustan a los valores de Dios. Nuestros valores muchas veces son materiales, son humanos, son limitados al tiempo, a lo temporal. Tienen que ver con tantas cosas y no son los valores que nos enseña Jesús. Por eso Jesús intenta alinear nuestra vida y Él nos enseña los valores del reino, los valores eternos, los valores que producen lo que Él quiere hacer con nosotros, que vuelvo y te digo, es que sea lleno del Espíritu Santo.
de la persona del Espíritu Santo domine tu vida, gobierne tu vida, para que siempre se haga en tu vida la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad de Dios. Eso es parte de la idea de avivamiento. Y por eso tenemos que ir a la palabra y hacer esto, estudiar esos primeros avivamientos, hasta llegar, por supuesto, al libro de Hechos, al gran avivamiento de la iglesia de nuestro tiempo. Pero hay avivamientos en toda la Escritura. Y las características de esas personas que comenzaron o que participaron o que propagaron esos avivamientos están ahí, implícitas y explícitas en la palabra. Cómo vivían, cómo transformaron su generación, cómo pensaban, cómo actuaban. Porque toda la Escritura, vuelvo y les digo, es Dios tratando por activa y por pasiva de conducirnos a cada uno en lo personal y como familia de los cielos, como pueblo de Dios, a una verdadera vida, que es la vida en el Espíritu, con estos cuerpos carnales caminando en el Espíritu. Y por eso, vuelvo y les repito, Jesús le intenta transmitir a Nicodemo que necesita nacer de nuevo del agua y del Espíritu, porque Dios está hablando de que podemos estar caminando con esta vida, con estos pantalones, con este suéter, con este reloj, y no estar viviendo la vida en Espíritu. Pero cuando vives la vida en Espíritu, vas a seguir caminando con estos pantalones, con este suéter y con este reloj, pero con una dimensión en lo interior y en lo exterior, con una capacidad nueva, una visión nueva, una vida nueva que te hace cambiar de valores o de los valores que has tenido antes de conocer a Jesús. Y ahí vemos, por ejemplo, el Pentateuco. El Pentateuco se le llama a los 5 primeros libros de la palabra de Dios, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, escritos por Moisés, otra parte de ellos escritos por Moisés allá en el monte Sinaí. Y esos son los primeros 5 libros que usted sabe, recogen muchas historias, desde Génesis, la historia de José, de Noé, de Abraham, de Jacob, muchas historias, pero vemos en el Pentateuco a Dios levantando a hombres, a familias completas y a un pueblo. Vemos esos 5 libros, desde Génesis hasta que termina en el Deuteronomio, vemos a Dios despertando, liberando, enseñando, mostrando su divinidad, mostrando quién es, mostrando su poder. Por eso todo lo de las plagas y tantas cosas que aparecen en esos libros, mostrando su gracia, mostrando su misericordia para con esos hombres, para con esa familia, para con ese pueblo, para que ellos fueran el canal. Y esta es la razón de ser, que esos hombres, que esa familia, que ese pueblo, es decir, que usted, que su casa, que su familia, que el pueblo de Dios hoy, seamos el canal de comunicación a todos los hombres, a todas las familias, a todas las naciones, de que esa vida Dios quiere dar a cada persona. Oportunidades a través de usted, a través de mí, como los de la generación de Noé tuvieron oportunidades a través de Noé. Noé fue un claro ejemplo de lo que el juicio de Dios que venía, y Noé estuvo años, se cree que entre 40 o 50 años, fabricando ese arca, siendo testimonio a todas las naciones: va a haber un diluvio, se pueden salvar, den el paso de acercarse, den el paso, hay un diluvio. Pero no creyeron, se burlaron de Noé. Pero no era la oportunidad de salvarse, como lo fue Abraham, la oportunidad de creer, y como lo fue José, y como lo fue el pueblo de Israel. Fueron la oportunidad de todas las naciones de que hay un Dios verdadero. El mismo Faraón tuvo oportunidad, todo el pueblo de Egipto tuvo oportunidad. Vieron una plaga, vieron 2 plagas, vieron 3 plagas, vieron 4 plagas, vieron 10 plagas, vieron el poder de Dios, pero no se arrepintieron. Increíble, hermano. Ahora, si lo traemos a nuestros días, ¿cuánto hemos visto de parte de Dios? ¿Cuántas veces hemos sentido el toque de Dios, el fuego del Espíritu, el mover de Dios, la idea de Dios, el concepto de Dios, el toque de Dios? Y a veces no hemos tampoco cambiado tanto. Pero a pesar de eso, Dios nos ama. Así que a tu lado, qué bueno que Dios me ama y me da oportunidad de cambio, oportunidad de transformación, oportunidad de vivencia. Y eso es lo que aparece ahí en Pentateuco. Pero solo Dios es el único capaz de dar esa vida, de sumergirte en lo eterno, de manifestar lo sobrenatural, para traer, vuelvo y le digo, libertad a las vidas, para hacernos libres del pecado, pero no solo a nosotros, sino a los que nos rodean.
Eso es un despertar, eso es un avivamiento, que las personas que nos rodean, que la sociedad entiendan que necesitan de Dios, que están perdidas sin Dios, que van a seguir intentando solucionar los problemas humanamente, científicamente, moralmente, políticamente, pero están en la misma bola que no va a parar hasta que uno no para en seco y dice: Dios, te necesito, perdona mi pecado y te recibo en mi corazón y voy a caminar conforme a tu propósito. Y entonces el interior espiritual de todas las personas es transformado, conforme a su semejanza y la semejanza de Dios y a la estatura que va tomando, la estatura de Cristo. Y esa fue la liberación de Egipto. La liberación de Egipto fue el avivamiento de ese pueblo. Esa liberación, ese despertar a una realidad nueva. Salían del yugo de Egipto, como usted tiene que salir del yugo del pecado por la liberación de Cristo, y del yugo de vivir ansioso o de vivir asustado o de vivir inseguro. ¿Por qué? Porque Dios te saca del yugo que rige la sociedad el día de hoy. Pero ¿qué sucedió? Que mientras ellos salían del yugo de Egipto, muchos seguían pensando, porque van a seguir habiendo momentos difíciles, momentos de dificultad, los va a haber toda la vida. Y en esos momentos es cuando uno se tiene que agarrar a Dios y decir: no, Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa, con esas plagas, y vamos a ver la mano de Dios. Y alcanzaremos agua y no nos faltará. Y aunque ahora estamos sedientos, vamos adelante, porque Él va a abrir agua en el desierto como prometió. Y Él va a dar, y Él va a hacer, y Él esto. Pero ¿qué hizo mucha parte de esa sociedad? No, miró a Egipto y decíamos: estábamos mejor allá, yo estaba mejor antes. Nos puede suceder. Muchos creyentes han vuelto al mundo. Usted los conoce, yo los conozco. ¿Por qué? Porque aman otras cosas, porque no entienden que Dios no te va a obligar a seguirle. Él va a derramar amor sobre tu vida, Él te va a enseñar, Él te da oportunidad, pero Él no te va a coger por el cuello y te va a obligar o te va a jalar. No lo va a hacer. Él nos seduce, Él nos ama, Él nos convence, Él trabaja en nosotros, esperando que le amemos a Él y que lleguemos a amarle más que a todas las cosas, más que a todas las cosas, más que a nosotros mismos. Y si no lo consigue, no podemos heredar las promesas de Dios. Estaremos siempre cojeando, como tantos cojearon. Ese fue el avivamiento para aquel pueblo de Israel que salió de Egipto. Pero solo unos pocos conquistaron las promesas de Dios para su vida, sobre esta tierra. No, en el más allá, me refiero a sobre esta tierra. Unos pocos entraron por el Jordán con deseos de conquista. Unos pocos entraron con Josué, esforzados y valientes, con fe en el Señor. Porque cuando uno es valiente y tiene fe, se tiene que esforzar el doble. A veces creemos que creemos en Dios, entonces no me esfuerzo. No, al contrario. Dios te dio promesa, pues esfuérzate en base a esas promesas. No te vayas a conquistar otra tierra. Esfuérzate en las promesas que Él te dio, pero vas a tener que conquistarlas en el nombre de Jesús. Y vas a tener que moverte tú en el nombre de Jesús, así como Dios se movió para rescatarte de las tinieblas, para sacarte del pecado y para guiarte en medio del desierto hacia la tierra prometida, hacia la tierra de provisión, hacia lo que Él prometió para tu vida. No puedes llegar a la tierra y quedarte mirando para el palomo. Tienes que avanzar en el nombre de Jesús. Después están los libros de Josué y Jueces. Josué y Jueces son los libros, de avivamiento por todos lados. Ese proceso constante en cada generación de Dios trayendo libertad. Usted lee los jueces de Israel, ahí más o menos abarca unos 300 años de historia. Dios levantando hombres, Dios levantando mujeres, Dios levantando familias, una y otra vez, para llevar al pueblo a un tiempo de consagración, a un tiempo de despertar, a un tiempo de conocerle a Él, de dejar atrás los otros dioses, de quitar los dioses paganos, de quitar los dioses de su vida, de dejar de estar pensando en las palomas y pensar en lo que Dios quiere hacer. Y era Dios levantando hombres y mujeres, ahí están los grandes jueces de Israel, que traían al pueblo a un avivamiento, a un despertar, y el pueblo buscaba de Dios, y el pueblo se consagraba, y el pueblo clamaba, y comenzaban a hacer de nuevo la fiesta, y el pueblo se alegraba en el Señor. Pero una vez más, partía el juez, y el pueblo volvía a las andadas, y el pueblo volvía a enrollarse, y el pueblo volvía otra vez. Y entonces usted, Josué, y los libros de Jueces, y va a ver avivamiento, hundimiento, avivamiento, hundimiento, avivamiento, hundimiento. ¿Y por qué se producía uno o lo otro? Por el corazón del pueblo, por las personas. Vemos cómo se acomodaban después otra vez a lo efímero, o se volvían egoístas, o amaban a sus propios dioses, o amaban sus propios pensamientos,
y se alejaban sus emociones de las emociones de Dios. Creaban sus propias razones personales y deseos ajenos a todo propósito. Y como digo yo, hoy en día no nos hacemos estatuas de dioses, pero nos hacemos dioses personales, nos hacemos ideas personales y tendemos dentro de nosotros mismos a adorarlos, o aún peor, a servirlos. A veces creemos que nos servimos solamente a nosotros, y cuando nos servimos solamente a nosotros, hemos establecido un Dios en nuestra vida, que somos nosotros mismos. Y cuando hay un Dios que somos nosotros mismos, Dios no puede ser el Dios. Y eso se trata. Y todo eso nos enseña la palabra de Dios. Y claro que tenemos un despertar, que queremos un avivar, que queremos que Dios haga cosas en nuestra vida, pero no puede hacerla cuando nosotros estamos sentados en el centro de nuestro corazón. No puede hacerlo. Tenemos que rendirnos. Tenemos que sacrificarnos. Tenemos que entender el reino de los cielos y cómo opera. 300 años, tiempos de avivamiento, y luego resurgían en la adoración de Dios, conquistaban las promesas de Dios y después volvían a sumergirse en vidas comunes, atados al pecado y a sus propios deseos. Luego viene el libro de Samuel, Samuel, que actuó como el último, se considera último juez de Israel, o también lo consideran otros el primer profeta. Ahí dice que en tiempos de Samuel hubo un despertar, un avivamiento tremendo, donde el pueblo se quitaron todos los dioses ajenos, el pueblo se convirtió y adoraba solo a Dios. Tiempo bonito mientras duró ese despertar en toda una nación. Pero ¿cómo sucedió que se levantó Samuel? Porque creo que esto es lo que quería centrarme un poquito en él. Tenemos que mirar para nuestras vidas. ¿Cómo te puedes levantar tú? Como hombre, como mujer de Dios. Hay que ver la base de Samuel. Y la base de Samuel es la oración intercesora. Mire que estoy hablando bastante los martes de la intercesión, ¿verdad? La oración intercesora es la que comienza con el despertar, el avivamiento que hubo un tiempo de Samuel en la tierra de Israel. ¿Cómo sucede? Recuerda, la vida de Samuel se encuentra en el primer capítulo de Samuel, los primeros capítulos del primer libro. Usted lo leerá en su casa si quiere, capítulos 1, 2 y 3. Que dice que el papá de Samuel, antes de que él naciera, subía cada año a adorar y a ofrecer a Silo. Silo era el lugar donde estaba el tabernáculo que había dejado Moisés hacía siglos atrás, la ciudad de Silo. Y el padre subía con la mamá ahí a adorar cada año, a ofrecer, a ofrecer, a ofrecer. ¿Qué ofrecemos nosotros? Habrá que preguntárselo. Y su mamá, antes de que fuera su mamá, era una mujer estéril que estuvo años orando para dar a luz y era estéril y se amargaba la vida por esa esterilidad. Y cuando lleva tantos años en esa condición, ella comienza a pensar diferente y dice: llevo tantos años orando por un hijo y no tengo hijos, soy estéril. En aquel tiempo eso estaba mal visto, era como si Dios no te da hijos, eso es porque has sido ruin toda tu vida, eso está condenada a tu familia. Te vas a morir, cuando te quedes viuda te vas a morir sola, no vas a tener hijos, no vas a tener pensión, no vas a tener nada y vas a vivir de la mendicidad. Era mal visto social, humanamente, espiritualmente, en todo sentido. Ahí estaba sucediendo. Y esa mujer, cuando está tantos años orando y no sucede nada, ella cambia su mentalidad. Cuando uno cambia su mentalidad, automáticamente cambia su oración. ¿Lo sabía? Gracias, suegra, te queremos. Cambia su oración. ¿Por qué cambia su oración? Porque ella empieza a pensar diferente. Ella dice: bueno, Señor, ya soy anciana, ya no tengo edad de... Ya la verdad que toda mi vida he estado orando por ser madre. Mire, ya la verdad que es mi mayor deseo, el mayor deseo que tengo, el mayor sueño que tengo. Pero estoy pensando, Señor, que quizás no te he amado a ti por encima de todas las cosas. Ya ni siquiera mi sueño es importante, Señor. Si tú me concedes un hijo, aunque sea el único hijo que me concedas, yo te lo voy a entregar a ti. Hay rendición.
Y dice que llega y se pone una de las veces que fue con su marido a adorar así. Lo está allí y ella se pone a orar y parecía como borracha cuando está hablando y el sacerdote llega y le dice, ¿qué estás haciendo borracha? Vine aquí borracha y la iba a echar de la iglesia, de Ciro, del tabernáculo. Y la mujer dice, no estoy borracha, no he bebido nada. Estoy más bien clamándole a Dios por una petición que hay en mi corazón. Y entonces el sacerdote, movido por el Espíritu Santo, le dijo, es cierto, pues Dios conceda tu petición. Y en ese momento ella agarró esa palabra y la creyó para ella. La creyó con todo su corazón. Y salió de allí y ya salió sonriente. Todavía amargada y salió sonriente. ¿Por qué? Porque era una mujer de fe. No hay avivamiento sin intercesión, no hay un avivamiento sin fe, no hay un avivamiento sin oración. Salió de aquel lugar y llegó al marido. Dice, María, estoy contenta. ¿Qué te ha pasado? No sé, estoy contento. Estoy tan contento que vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y claro, si le dice a un hombre, vamos a tener lo que tenemos que hacer, si le dice a tu mujer, pues ¿usted qué va a hacer? Pues va a hacer un sacrificio. Y a los 9 meses dicho y hecho. Pero antes de que sucediera nada, ya ella creyó la palabra. Y efectivamente, esta mujer había rendido sus sueños a Dios, sus sueños más profundos, su deseo. Ella lo rindió en una entrega total. No hay avivamiento sino hay una entrega total de tu corazón, de tu sueño, de tu intención en la vida. Entregándoselo, rindiéndoselo a Él. Y dice que cuando el niño cumple 2, 3 años, que es destetado, ella lo lleva allí a Silo, donde estaba el mismo sacerdote. El sacerdote allí le dice, sacerdote Elí, ¿se acuerda una vez que usted me echó la bulla, que dijo, qué tal? Sí, me acuerdo, qué pena, que me quería que estabas borracha. Pues no estaba borracha, sino por este niño estaba orando porque era estéril. Pero que en aquel momento le dije al Señor, si tú me lo das, yo te lo entrego a ti, lo consagro a ti, para que sea que tú hagas lo que quieras con él. Así que aquí se lo dejo, sacerdote. Y se lo dejó en el tabernáculo. Dice, cuídelo como sacerdote, adóptelo usted, porque este es mi deseo de Dios, se lo consagra a Dios y aquí se queda. Entrega total. Y sobre esa fase, la fase de la fe, la oración que subían a adorar, la búsqueda de la voluntad de Dios, la entrega, la rendición, esa mujer comienza un avivamiento en toda la nación. Vuelvo y le digo, cuando era estéril todavía, ella le cree a Dios, ella cree la oración que está haciendo, ella cree que va a quedar embarazada a los 9 meses, ella cree que lo va a consagrar a Dios porque ya se lo prometió a Dios, ya lo dio a todo, y ya cuando era estéril, ya había comenzado el avivamiento de Israel. ¿Por qué? Por una mujer. Haga así con el dedo. Una. ¿Cuántas? Una mujer que sube a orar cada año al templo con el marido. Una mujer que cree la palabra de Dios. Una mujer que intercede. Y una mujer que está dispuesta a rendirlo todo, hasta su mayor deseo. Porque si es hoy en día, le hubiesen dicho, esa mujer abandonó a su hijo. Pero ella no abandonó a su hijo. Ella dice que cada año subía adorar a Silo y cada año le llevaba su túnica, decía cuánto ha crecido, cuánto tal, le llevaba y compartía con ese hijo. Porque el hijo también podía haber sido un trauma, ¿no? Ay, mi mamá me abandonó, qué trauma de la vida, porque ya hacemos traumas de todo, ¿no? ¿O no? Usted pensará, mira tú, la mujer abandonó al niño con 2 años, el niño dirá cuando empiece, me abandonó mi madre, me abandonó. Ya no hay avivamiento, trauma por todos lados. Porque a veces nos creemos las tonterías que decimos. Porque no vemos más allá de lo que está haciendo Dios. Sin embargo, esa mujer cada año subía y le explicaba y amaba a su hijo. Y le decía, yo me imagino que le diría a Samuel, tú sabes cuánto yo te amo tanto, pero hay alguien que te ama más que es el Señor y estás aquí en la casa del Señor y Dios va a hacer cosas grandes y qué bueno que yo caño vengo y yo estoy dispuesto a dar por ti mi vida, pero hay alguien más grande que yo, que te ama más que yo y cuando yo aún era estéril, Él te pidió para Él y es Dios. Y a veces no entendemos estas cosas. Es el Señor. Y por eso ese niño no salió traumatizado. Al contrario, ese niño, a través de lo que le decía su mamá y su papá, ese niño tiene una sensibilidad espiritual. Comienza a escuchar la voz de Dios. Esta madre fue de las que hablábamos el domingo, ¿verdad? Fue podada, pero vamos,
le dejaron nada más que un cachito de tronco y brotó lo que brotó. Samuel fue inspirado por una madre de fe, por un padre adorador, y por eso Samuel es sensible a la voz de Dios. Y dice que se cree que entre 10 y 12 años, un niño todavía, 10 y 12 años, que hoy decimos, ay, todavía es un niño con 10 y 12 años, ya es para escuchar la voz de Dios, sino antes. Dice que de noche Dios lo llama, le dice, Samuel, Samuel, y él era niño. Y dice que dormía cerca del arca del pacto, de la presencia de Dios. ¿Por qué dormía cerca del arca del pacto? Porque amaba la presencia de Dios. Porque su madre había enseñado lo importante que era la presencia de Dios, al punto que había sido entregado a la presencia de Dios. Qué importante la presencia de Dios, entenderla de verdad en el Espíritu. Porque entonces lo transmites en el Espíritu. Y Samuel se levanta corriendo y va donde está el sacerdote y dice, sacerdote, me está llamando, sacerdote. Si yo no te estoy llamando, vete a acostarte, muchacho. Y se va y se acuesta otra vez y lo vuelve a llamar. Dios dice, Samuel, Samuel. Y él sale otra vez corriendo porque él estaba presto para ayudar, muy servicial, siempre estaba dispuesto a donde lo llamaban, ahí estaba él. Qué importante es el servicio para el avivamiento. Estar preparado siempre para lo que haga falta. ¿Para qué hace falta? Ahí salto, brinco. Todavía han dicho voluntarios y ya salté por encima y casi maté al otro porque quería estar ahí al pie del cañón. Y le dice Samuel, le dice Elí, que no te estoy llamando. Pero tú estás medio embobado el día hoy o qué, no me estés despertando más. Pero dice que piensa Elí y dice, ¿será que Dios lo está llamando? Y le dice, ven acá mi niño, si te vuelven a llamar, dile, heme aquí, Señor, dispuesto a escucharte. Diga conmigo, heme aquí, dispuesto a escucharte. Gracias, Espíritu Santo, está dispuesto a escucharlo. Y dice que por tercera vez lo llama el Señor, Samuel, Samuel, y él hizo lo que le dijo el sacerdote. Habla que tu siervo escucha. Y Dios le habla a Samuel, porque está dispuesto a escuchar. Y no solamente está dispuesto a escuchar, está dispuesto a obedecer. Porque hay mucha gente dispuesta a escuchar, pero a obedecer es otra cosa. No fue fácil la vida de Samuel, claro que no. Sin mamá, tiempos complicados. Los hijos de Elí, los hijos verdaderos del sacerdote, eran unos hombres perversos, ahí él dice la palabra de Dios, que corrompían el ministerio, que no eran ejemplo para Samuel, que Samuel por ahí había dicho, esto es ser pastor de este tiempo, yo me dedico a otra cosa. Pero no. También fue perseguido por Saúl, el rey. Pero Samuel es un hombre que ama a Dios. Porque cuando tu vida está fundamentada en la oración, cuando tú tienes fe, cuando tú amas la presencia de Dios, aunque no hayas escuchado a Dios, cuando tu deseo es ser transformado, cuando a pesar de las dificultades de tu vida, tú sabes que Dios es real y tú le has rendido todo y no hay nada que te ate, nada que pongas por encima de Dios. Y cuando tú digas, estoy dispuesto a rendirlo todo, entonces te haces sensible al Espíritu Santo. Y tu respuesta es como la de Samuel. Heme aquí, te escucho. Y escucharte significa que voy a actuar en consecuencia. Escucharte es decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Voy a hacerlo. No, ¿qué quieres que haga? Me lo pienso. No. ¿Qué quieres que haga, Señor? Lo hago. Aunque me cueste, ¿qué quieres que haga, Señor? Tengo que clamar por avivamiento, voy a clamar por avivamiento, pero es que ahora no tengo ganas, Señor. No, tienes que hacerlo porque lo escuchaste de Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? En tiempos de Samuel, dice primera de Samuel, versos 7, 3 y 4, porque no quería retirarme de aquí sin leer un texto. Primera de Samuel, capítulo 7, los versos 3 y 4, dice... Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si os volvíais al Señor, con todo vuestro corazón, quitad entre vosotros los dioses extranjeros y los Astoret, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él. Él os librará de la mano de los filisteos. Y los hijos de Israel quitaron los Baales y los Astoret, y sirvieron solo al Señor. Y veo cómo Samuel sabe por qué no estaban funcionando las cosas al pueblo de Dios de este tiempo. Él lo entiende. Él dice, si os volvéis de corazón a Él, de corazón. Porque no era solamente quitar las estatuas que se habían hecho.
Porque uno puede quitar las estatuas y sigue teniendo dioses en el corazón. Uno puede dejar de ser, entre comillas, católico y volverse, entre comillas, evangélico y seguir teniendo dioses en el corazón. El Dios del dinero, el Dios del ego, el Dios de emoción, el dioses en el corazón. Dioses en nuestra vida. Y por eso Samuel lo tiene claro. Y les habló a todo el pueblo: si libran vuestros corazones, si quitan los dioses de vuestros corazones y sirven solo a Dios. Que no quiere decir que todos fueran ahora a vivir al siglo, porque cada uno era el pueblo, era la nación entera. Tenían sus campos, tenían sus ganados, tenían sus cosas, tenían su vida, tenían su trabajo, tenían sus hijos, tenían todo. Lo que le está diciendo es que no se agarren a todo eso, sino que sirvan a Dios de corazón, que amen a Dios de verdad, que si Dios les dice, obedezcan a Dios. Si lo sirven solamente a Él, a Él, a Él, a Él. No te sirvas a ti mismo, sírvelo a Él. A Él. ¿Y qué es servirlo a Él? Que cuando escuche lo que Él te dice, hace lo que Él te dice por encima de lo que tú piensas, por encima de lo que tú crees, por encima que a ti te duela o no te duela. Si simplemente es escucharlo, entender cuando recibes la palabra, cuando recibes un pensamiento de Dios, cuando lees la palabra de Dios y Dios te habla a tu corazón en lo personal y tú sabes que es en tu corazón y que Él te está tratando y Él te está tocando, simplemente haz lo que Él te dice. Pero a la primera. Bueno, y si no a la segunda, que tiene oportunidad. Fíjate, hasta es bueno Dios que nos deja hasta la segunda. Y a la tercera me dice alguno, sí. Y alguna a la séptima. Lo importante es que cuando lo entiendes, lo hagas. De todo corazón. Servirle a Él, a Él, a Él. ¿A quién? A Él. De todo corazón. Pero si eso fue lo que le dijo Samuel. Y resulta que el pueblo lo entendió. ¿Por qué lo entendió? Porque vio a Samuel que le estaba hablando de espíritu a espíritu, de corazón a corazón. El pueblo lo entendió y dice que el pueblo quitó los dioses de sus corazones y sirvieron al Señor. Y la palabra de Dios habla de que jóvenes, hombres y mujeres tomaron el ser voceros de Dios en su vida a día. Y a través de Samuel se instaura la dinastía davídica. Es decir, unge Samuel a David, que es el antetipo, el linaje del Mesías. Hoy no vivimos en los tiempos de Samuel, ¿verdad que no? Santo. Vivimos los días de Damián, los días de Cristina, los días de Ricky, los días de Lili, los días de Julio. Hoy vivimos otros días, de Manolo, de Doriana, hasta de mi suegra vivimos los días. Hoy vivimos nuestros días, ¿o no? Por eso hoy Dios no va a llamar a Samuel. ¿A quién le va a llamar? A usted. Y amén. Y por eso Dios nos va a tratar en nuestras vidas. ¿Y quién va a caminar? Nuestras vidas. Y Él nos va a ir seduciendo en ese amor para que nos va tratando. Porque Él quiere, de verdad que Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. En todas. Pero es que es en todas. No es en un área, no es en dos, no es en tres. Tú quieres que te bendiga económicamente. Él lo puede hacer, pero Él te quiere decir en todas las áreas de tu vida. Y Él no te va a bendecir económicamente, el diablo puede ser que te bendiga económicamente, pero Él no te va a bendecir económicamente si tú en tu corazón hay un Dios, un dinero. No te va a bendecir Él. ¿Te puede bendecir el diablo? Sí, para sacarte del camino. Y si tú amas más el dinero que a Dios, Dios nunca te va a dar dinero. Pero si tú amas a Dios por encima del dinero, mira, el dinero te va a sobrar. Porque sabe Dios que no le puede dar todo lo que quiera, que Él no se va a enamorar nunca del dinero, ni se va a emborrachar con el dinero. Es más, si estás enamorado de Dios, te puede venir todo el dinero que quieras porque tú vas a buscar la manera de agradar a Dios con tu dinero. Y entonces Dios te puede dar para ti y de sobra. Lo que pasa es que primero te va a dar de sobra y luego para ti. A ver qué haces con lo de sobra. Porque si lo de sobra te lo quedas para ti, dices, va, córtale el grifo. Pero no solamente es el dinero, son amistades, es posición. Porque si Él te posiciona en un lugar y tú amas más a Dios que esa posición,
Él te va a seguir posicionando, porque Él quiere posicionarnos como hijos de Dios. Porque allí donde nos posicione, nosotros vamos a hacer luz, entonces Él te va a posicionar si amamos a Dios. Como eso todo, pero es todo en nuestra vida. Y a veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que dejar fluir es el Espíritu Santo. Si dejamos fluir al Espíritu Santo, estamos trayendo avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Despertar la vida de los demás. Por eso Samuel, cuando llega y se pregunta delante del pueblo, dice, ¿sabe lo que les pasa? Tienen que entregarse a Dios de corazón, pero de corazón, que Él sea lo primero. Servirle a Él de todo corazón. Y este pueblo comienza a entenderlo y se produce un despertar. Y dice que todo Israel comenzó a buscar a Dios de corazón. Y la sociedad fue transformada. ¿Avivamiento para 2022? Claro que sí. Créele a Dios. Créelo. Dígalo, creo en el nombre del Señor. Y creerlo te va a moverte. Porque si tú lo crees, tú vas a ver una oportunidad de hablar de Dios, de expresar de Dios, o de ayudar, o de glorificar a Dios, lo vas a hacer. Y adora a Dios. Toma tiempo siempre para adorar a Dios. Para venir como iba la mamá y el papá de Samuel a la casa de Dios, a adorar a Dios, adora a Dios, alaba a Dios, busca siempre ese tiempo. Ríndelo todo. Sé como esta mujer, ríndelo todo. Tus mayores sueños, ríndelos. Porque sabe esta mujer, después de que lo rindió, dice que el Señor le dio un montón de hijos más, que se los podía no habérselos dado. Pero es que siempre Dios nos va a dar más de que nosotros le damos a Él, pero no nos entra en la cabeza. Entonces, como esta mujer entregó a Samuel y todo esto, dice que después Dios la visitó y tuvo hijos y tuvo hija. Porque Dios no le debe nada a nadie. ¿Me está entendiendo? Pero lo que pasa es que no hemos aprendido a desprendernos del corazón de las cosas. Ni siquiera de nuestros sueños. Entonces, avivamiento es creerle a Dios, adorar a Dios, rendirnos a Dios y por supuesto ser sensible a su voz, a su palabra, para vivir por ella. Y es esa vida de intimidad, de oración intercesora por lo que Dios quiere hacer. Más que lo que queremos nosotros. Ahí cambia la mentalidad. Ahí cambia la oración. No es lo que yo quiero, Señor. No es lo que a mí me apetece. No es lo que a mí me gustaría. Que tú sabes lo que es. Pero ¿qué quieres tú hacer en mi vida, Señor? ¿Qué es lo que a ti te agrada? ¿Qué es lo que quieres que haga yo? Entonces, inevitablemente, se va a producir un despertar, no solamente en nosotros, sino en los que nos rodean. Porque Dios se va a manifestar a través de tu fe, a través de tu oración, a través de tu adoración y a través de tu entrega. Porque si tú estás orando por un despertar, por un fuego de avivamiento, aunque tú ahora no lo estés sintiendo, aunque ni siquiera haya esa pasión en ti, y tú estás al día, Señor, yo sé que tú conoces mis necesidades, pero verdaderamente hay tanta gente en esta tierra que no te conocen, en estas islas, que te conozcan, Señor. Clamo por ellos. Mira a los enfermos, mira el problema que hay en el trabajo, mira cómo está mi jefe, mira que se está divorciando, mira esta familia, mira a los niños, mira lo que están viendo la tele, mira esto, Señor, clamo, Señor, levanta, Señor, despierta. Y tú estás orando, y tú estás clamando, y tú estás orando, y tú estás clamando. Cuando tú salgas de tu lugar de oración, nada más que por habértelo repetido tú a tu cabeza, aunque ni siquiera lo estés sintiendo, pero lo estás creyendo, porque lo dice la palabra de Dios, automáticamente tu vida va a aprovechar esas oportunidades que se dan en el camino. ¿Por qué? Porque tú estás hablando con Dios. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Si tú lo oras, aunque tú no quieras, como tú lo estás orando, porque tú lo estás diciendo, tú se lo estás diciendo a Dios, y tú quieres sentirlo, quieres experimentarlo, quieres vivirlo, al final vas a practicarlo. ¿Entiendes? Es como que dice, todo me va a salir mal, 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 todo me va a salir mal. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Y se lo cree. Pero si tú dices, Señor, gracias por los enfermos, tú lo vas a sanar, van a ver tu mano a través de Dios, tú lo vas a sanar, Señor. Tú eres un Dios sanador, Señor. Tú eres un Dios sanador, tú lo vas a sanar, tú lo vas a sanar. Señor, sana a los enfermos. Mira lo que está pasando. Sana, Señor, sana. ¿Qué va a pasar?
que le va a venir un cojo al lado suyo y le va a decir, mire que estoy cojo. Y tú dices, uy, llevo 10 días, un mes orando, un año orando por los enfermos. Y algo de pronto se despierta, ¡ting! Y te dice el Espíritu Santo. Y a veces ni tú te lo crees. Bueno, yo voy a orar por ti, ¿quieres que ore por ti? En el nombre de Jesús, por supuesto. Y te vas a sorprender si el cojo se va a saltar y a brincar. Y tú dices, hasta yo estoy sorprendido. ¿Pero por qué? Porque has estado orando. Y eso es avivamiento. Esta mujer estuvo muchos años orando. Primero oraba por un hijo para ella y después oraba para un niño para el Señor. Y como estaba tantos años orando por ese niño, Dios usó a ese niño para traer un avivamiento para su tierra.